Hola, hola, sean bienvenidos. Bueno, pues ahora empezaremos una serie donde estaremos hablando sobre parques, pero no solamente sobre parques, así sencillamente no, las historias ocultas de Toronto en estos lugares, en estos espacios tan hermosos que fueron construidos pues con una historia, pero que la mayoría no las conocemos porque no están a la vista. Entonces, empecemos. Bueno, hoy estaremos hablando de James Garden, un espacio tan bonito que ustedes estarán viendo en este video. Este terreno fue adquirido por Fred Thomas James y su esposa. Cuando ellos recién se casaron, el señor James decidió adquirir este terreno y comprárselo a sus suegros. Y bueno, esto fue en 1908. Ellos decidieron adquirirlo y ahí formar su pequeño hogar. Una casa y una finca que contaba pues con una caballeriza y también contaba con un hermoso jardín que estaba a la orilla del río Humber, porque el río Humber en aquella época se inundaba mucho y decidieron no construir ahí su casa, sino se fueron a una loma. Bueno, la ubicación exacta es en Etobicoke, distrito de Toronto. Y en este lugar podemos encontrar muchos espacios así de hermosos. Pero lo que realmente tenía es que se encuentra construido sobre la ribera occidental del río Humber. También tiene aproximadamente 8.5 hectáreas o 21 acres. Forma parte de un gran corredor del río Humber. Y bueno, pues está en un lugar excelente. Justo la casa está en una loma y de ahí tiene un mirador que desafortunadamente ahora que ustedes ven el video no pudimos ver absolutamente nada porque hay mucha vegetación, hay muchos árboles y bueno, pues obstruyen un poco la visión, la visibilidad de todo el valle, pero la verdad es que también los árboles son hermosos y sería cruel pues tirarlos para tener solamente la vista. Y allí los árboles ya no nos dejaron ver. Bueno, ¿qué había antes de que estuviera este parque que ahora es abierto al público y pertenece al municipio de Toronto? Antes había una finca y bueno, ellos tenían ahí pues bosques vírgenes, tenían humedales, praderas, colinas y parte del valle Humber o del río Humber. Y bueno, en aquella época Etobicoke pues era otra cosa. Sí, Toronto terminaba mucho antes de lo que de los límites del río Humber, porque ahora pues ese se toma como referencia como para un distrito de otro. Pero con el tiempo Toronto tuvo que irse más allá. Había granjas, pocas casas, carruajes jalados con caballos. Sin embargo, bueno, pues ese ambiente dio y propició a idear cómo se quedaría o cómo quedaría ese lugar. Hablemos un poquito de la casa James. Se dice que esta casa fue construida con las mismas piedras o la misma piedra laja que se sacó del río. Eso es algo muy hermoso porque pues ahora no concebimos o hacer o construir edificios o casas sin tener que ir a una tienda donde se obtienen los materiales. Y en aquella época, pues fue así, ¿no? Sacaban los mismos materiales del terreno de los dueños y construyeron esta hermosa casa. Desafortunadamente no pudimos tomar toda la casa porque ahora el espacio es usado como un centro comunitario y está administrado por la ciudad de Toronto.
Y como estamos en días de vacaciones, pues los niños tenían muchas actividades. Entonces había muchos niños ahí y no quise pues grabar a los niños. El sueño de ellos no era construir una gran mansión, porque ellos no pertenecían a la aristocracia. Ellas eran personas, pues, empresarias que se dedicaban al pescado. Sí, seguramente mercaban con pues, este alimento. Entonces, ellos no pretendían tener una gran casa. Construyeron una hermosa casa en una colina. Y bueno, ahora hablemos del jardín, lo que nos trae ahora, ¿no? A este video. Bueno, pues Fred dedicó cerca de 40 años a transformar completamente el terreno. Construyó terrazas, puentes, jardines, estanques, cascadas, senderos, muros de piedra y bueno, de todo vamos a encontrar en este espacio tan hermoso. Bueno, dentro de todo esto hay también datos curiosos. Aunque esta era una propiedad privada, una casa con un enorme patio que era un jardín, bueno, pues Fred permitía que las personas, sus vecinos, entraran a su propiedad. Esto era todos los días. Ellos podían entrar, podían pescar, podían disfrutar de aquel lugar que él había construido y la gente podía disfrutar. Solamente había una restricción y era que los domingos no podían entrar. Entonces los domingos él los reservaba seguramente para él, para su familia. Pero yo me cuestiono, ¿no? Yo pregunto, ¿ustedes permitirían que sus vecinos entraran a su patio trasero? ¿Ustedes permitirían que sus vecinos entraran a su casa? En esta época sería un poco difícil, pero pues Fred James lo permitió y así hacía con sus vecinos, todos y cualquiera, no importaba, podía entrar y disfrutar de este jardín tan hermoso como hasta el día de hoy. Ahora, ¿quién administra James Garden? Bueno, pues el mantenimiento ahora le pertenece y se responsabiliza pues la administración de Toronto. Ellos son Park, Forestry and Recreation, son los encargados del cuidado de este espacio. Cada año el municipio realiza un importante trabajo de horticultura. Más de 75,000 tulipanes, miles de flores de temporada. Yo me imaginaba que, bueno, tenía dos diferentes pensamientos. Cuando llegué aquí a Toronto, a Canadá, después de que caía mucha nieve, después del invierno,
O sea, yo me imaginaba que pues todas las flores, plantas y el césped del pasto pues morían y que tenían que volver a trabajar para ello. Pero no, me di cuenta que se derrite la nieve y surge el pasto verde, o sea, ahí sigue, ¿no? Y las plantas también, hay muchas plantas que resisten el frío invernal y la nieve. Pero también hay muchas otras plantas, sobre todo las plantas florales, las que producen una flor, pues bueno, esas regularmente sí mueren y es así, cada año se reemplazan. Entonces es por eso que dice aquí, miles de flores de temporada. Rediseño anual de jardines rocosos, poda especializada, conservación de árboles maduros, cuidan mucho los árboles viejos, y mantenimiento de estanques, puentes y caminos. Cuidado de todos estos senderos y del pasto, del césped. Curiosidades, más curiosidades. Los estanques se alimentan de manantiales naturales. Es uno de los lugares favoritos para fotografías, para bodas o algún otro evento que pues los ciudadanos de Toronto realizan. El parque conecta directamente con el sistema de senderos de Humber River. Y bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Pues está ahí muy cerca el río. Y otro detalle es que, pues, las personas tienen que pedir un permiso para poder sacar fotografías o para llevar herramientas instrumentalizadas para videos, ¿sí? Para grabar algo, porque realmente este lugar también se ha usado para algunas grabaciones de películas, series, etcétera. Ha tenido esa fortuna porque es un jardín muy hermoso. Y bueno, otra información importante, yo lo veo como parte del patrimonio cultural de Toronto, ¿no? De los habitantes de Toronto. ¿Y por qué lo considero como parte del patrimonio cultural? Porque se supone que el patrimonio cultural es todo aquello que una comunidad considera valioso porque cuenta con historias y refleja su identidad. Entonces, eso es un patrimonio cultural. Y algo que noté y que he notado aquí en Toronto es que muchos de estos espacios que tienen historia, bueno, pues también tienen este detalle tan bonito que conmemora a sus ciudadanos, porque podemos ver donaciones de bancas o de árboles y seguramente de alguna otra, de algún otro elemento que forma estos parques, pero que no me he dado cuenta. Pero pudimos ver cómo hay plaquitas con el nombre de alguien que ya no está con nosotros y que está conmemorando con un árbol plantado junto a él o una banca en la que todos podemos sentarnos y disfrutar el paisaje y está donada por la familia de alguien que ya no está con nosotros. Entonces ese detalle se me hizo tan bonito que uno vaya y recuerde a su familiar en ese lugar en especial y en un lugar en el que uno aparte disfruta de una vista tan hermosa, se me hizo un detalle muy bonito. Hace más de 100 años, este lugar representaba el sueño de una familia que transformó un valle salvaje en un jardín extraordinario. Hoy, miles de personas llegadas de todas partes del mundo caminan por el mismo sendero. Quizá sea la verdadera esencia de Toronto. Conservar su historia mientras nuevas generaciones escriben la suya.
este espacio está para disfrutarse, pero también está para encontrar esa esencia de las personas, de los habitantes de Toronto. Entonces, espero que les haya gustado y cuéntenme, ¿ustedes dejarían que alguien entrara a su casa, que disfrutara de todas sus pertenencias? Bueno, pues cuéntenme aquí, díganme si para ustedes sería algo muy normal, si ustedes lo permitirían. Bueno, hasta luego.